¿Alguna vez te has sentido tan perdido, tan sin rumbo, que todo lo que querías era un milagro? Sé exactamente cómo se siente eso. He estado allí, en el fondo, donde la esperanza parecía una palabra lejana. Pero lo que aprendí y lo que cambió mi vida fue algo simple y al mismo tiempo transformador. No atraí un milagro, me convertí en el milagro. Y todo comenzó con un bolígrafo, una hoja de papel en blanco y una fe que nunca supe que tenía. Quizás sientas que estás pidiendo demasiado, que la vida nunca te dará una oportunidad. Pero la verdad es que el universo responde a lo que sentimos, no a lo que preguntamos. Si te preguntas cómo podría ser posible esto, no te preocupes, te diré cómo tú también puedes cambiar el rumbo. Todo comienza con una decisión. Una decisión de dejar de esperar y empezar a crear, de dejar de rogar y empezar a agradecer. Y sí, esto tiene mucho que ver con el ley de atracción. Si crees que esto es solo un concepto hermoso o una teoría que has escuchado, te mostraré lo contrario. El ley de atracción no es un juego de suerte o casualidad, sino una energía en movimiento. Cuando aprendes a alinear tus pensamientos, tus emociones y tus acciones, algo mágico comienza a suceder. La vida comienza a conspirar a tu favor. Y todo empieza de una forma sencilla, escribiendo. Te contaré todo lo que hice para transformar mi realidad y cómo tú puedes hacer lo mismo, en tu peor momento, sin necesitar nada más que tu propia fe. Estaba en un agujero tan profundo que incluso el eco tardó en responder. Esos días en los que suena el despertador y te preguntas, ¿por qué levantarte? Todo parecía haber perdido su color, su sabor e incluso su significado. Pero fue allí, en ese vacío, donde un pensamiento se encendió como una cerilla en 1900 en un cuarto oscuro. Un pensamiento sencillo. ¿Qué pasa si todo esto me está preparando para algo más grande? Y así fue como la chispa de ley de atracción comenzó a brillar en la oscuridad. En una noche en la que el silencio gritaba, más fuerte que cualquier música, tomó una hoja de cuaderno y anotó todo lo que quería sentir, vivir y lograr. Sin filtros, sin miedo a parecer demasiado soñador. Escribió como quien escribe una carta al futuro y dejó que su corazón guiara la pluma. De una manera casi mágica, lo que era desesperación se convirtió en dirección. Y ese simple papel se convirtió en el primer ladrillo de una nueva realidad, moldeada por ley de atracción. Lo curioso es que nada cambió inmediatamente, excepto el interior. Pero, como al cambiar de emisora de radio, se dio cuenta de que la frecuencia del pensamiento lo es todo. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí?, empezaste a pensar, ¿qué puedo aprender de esto? Parece sencillo, pero ahí está la clave. Un pensamiento bien dirigido, cargado de intención, puede mover el universo. Y el universo, escucha cuando la vibración es honesta. Ahí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes. Preguntaba todos los días. Preguntó con fuerza, con lágrimas, con urgencia. Pero no pasó nada. Fue como gritar en medio de un desierto, y entonces vino el chasquido. El universo no es sordo, es sensible. No responde al grito de desesperación, sino a la vibración del sentimiento. Fue en ese momento que intercambió «Quiero cambiar mi vida» por «Soy cambio». El ley de atracción no lee palabras. Ella lee energía. ¿El secreto? Sentir antes de ver. Es como vestirse para el trabajo de sus sueños incluso antes de conseguirlo. No por estética, sino por la emoción de sentirse preparado. Comenzó a escribir afirmando que ya estaba experimentando lo que tanto deseaba. Me despierto ligero, tranquilo e inspirado todos los días. Lo hizo con fe, con verdadera emoción, como quien vive una escena de película desde dentro. Poco a poco, el paisaje circundante empezó a seguir el guión. El ley de atracción.
Cuando te sientes sincero, correspondes. ¿Quieres aplicar esto hoy? Empiece por crear un diario de la realidad futura. Escribe allí lo que quieres vivir como si ya lo estuvieras viviendo. Pero detalle, no escribas secamente, mecánicamente. Escribe sonriendo, sintiéndote emocionado, con la piel de gallina. Ejemplo: agradezco por mi hogar lleno de paz, por la rutina ligera y por el trabajo que me hace vibrar. El universo no quiere frases bonitas, quiere emociones auténticas. Y cuando sientes que ya es, bueno, entonces empiezas a ver cómo se desarrollan los milagros. La gente lo miraba y decía, «¡Qué suerte tienes, eh!». Lo que no sabían era el caos que precedió a la orden. Porque no fue un rayo de suerte lo que cayó en su regazo, fue una decisión. Firme, consciente, vibrante. Decidió dejar de ser espectador y asumir el papel de guionista de su propia historia. La suerte es cuando la preparación encuentra la vibración adecuada. Y ahí, entre una elección y otra, el ley de atracción iba tomando forma. Comenzó a escribir todos los días como si ya estuviera viviendo la vida de sus sueños. Detalló sentimientos, lugares, olores. Hoy fui a la cafetería donde siempre escribo mis libros y agradecí poder vivir de mi pasión. Escribió así, como si ya hubiera estado allí. No fue una ilusión, fue una preparación emocional. La frecuencia cambió y con ella las invitaciones, las ideas, las conexiones. Entonces comprendió, el universo solo entra en juego cuando demuestras que estás preparado para actuar. Si quieres un consejo práctico, escribe un guión semanal como si estuvieras narrando tu realidad ideal. Ejemplo: el lunes me levanté con energía, fui al gimnasio, cerré 2 contratos y todavía tuve tiempo de cenar con la persona que amo. Pero escribe con emoción. Haz de esto un hábito, porque cuando la vibración se alinea con la decisión, la ley de atracción deja de ser una linda teoría y se convierte en combustible para la transformación. Y todo esto fue solo el comienzo. Mientras muchos buscaban fórmulas ya preparadas, él encontró poder en un objeto simple, un bolígrafo, sin cristales raros ni rituales complejos. Era él, el papel y el corazón abierto. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que escribir no era solo desahogarse, era creación. Cada palabra llevaba una frecuencia, una intención, un mensaje directo al universo. El bolígrafo, antes común, se convirtió en la varita mágica que activaba la ley de atracción. En aquella noche oscura, cuando todo parecía perdido, decidió escribir como si escribiera el primer capítulo de un libro de superación. Y escribió con emoción, con verdad, como si estuviera creando una escena de película que aún no había sido filmada. Detalló cada momento, desde el café caliente hasta la inspiradora conversación al final del día. Todo lo que escribiste esa noche es real hoy. ¿Coincidencia? No. Vibración, alineación, coraje de sentir antes de ver. ¿Quieres hacer lo mismo? Toma un cuaderno y crea un libro de vida ideal. Escribe capítulos de tu vida futura como si estuvieras contando recuerdos. No te preocupes por la ortografía, la perfección, la lógica. Escribe para sentir, no para impresionar. ¿Ejemplos? Hoy recibí un mensaje inesperado con una propuesta increíble. O pasé la tarde sonriendo, rodeada de gente que me quiere. Cuando escribes con verdadera emoción, el ley de atracción entiende que es real y comienza a conspirar para hacer visible lo invisible. Durante mucho tiempo pensó que ley de atracción fue una hermosa idea para un libro de autoayuda, algo que inspiró por un momento, pero desapareció con el primer problema del día. Pero todo cambió cuando decidió probarlo con acción. Dejó de repetir afirmaciones y empezó a actuar como si ya fuera la realidad. El tono de voz, la postura, incluso la forma de caminar cambió. Porque cuando cambias de energía, el mundo responde, no por magia, sino por frecuencia.
Era como bailar con una música que nadie más escuchaba, pero él bailaba de todos modos. Fue al mercado con la energía de alguien que ya era próspero. Sonrió como alguien que ya había ganado. ¿Y sabes qué pasó? Apareció gente nueva, aparecieron invitaciones, las ideas empezaron a tener sentido. Su energía estaba en movimiento. El ley de atracción. No es estático, necesita dirección, y esa dirección proviene de tu actitud diaria. Para probar esto, empieza poco a poco. Cuando te despiertes, vístete como si fueras a conocer a alguien importante, incluso si te quedas. En casa, habla como alguien que ya tiene lo que quiere, aunque todavía no haya nada visible. Actúa como quien tiene fe, no como quien espera un milagro. Esto no es una simulación, es un ensayo emocional. ¿Y el universo? Contrata a quienes ensayan, con alma. Y cuando empiezas a vivir así, algo dentro de ti cambia y el mundo sigue su ejemplo. Se dio cuenta de que estaba esperando el milagro como quien espera el autobús que llega tarde. Sentarse, quejarse, mirar el reloj y pensar, ¿llegará algún día? Pero entonces llegó el clic. El milagro no vendría de fuera. Necesitaba ser el milagro. Esto no significa que todo se volvió fácil, sino que dejó de transferir el poder. Cuando te conviertes en el milagro, no dependes de nadie para iniciar el cambio. El ley de atracción responde a quienes vibran con autonomía. Empezó a comportarse como alguien que ya se sentía completo. Aunque todavía estaba endeudado, vibraba como quien tiene abundancia, no por negación, sino por elección. Eligió centrarse en lo que quería ampliar, no en lo que quería evitar. Cambió las palabras, cambió estoy roto por estoy reconstruyendo. Este sutil cambio en la vibración dejó espacio para lo nuevo, porque el ley de atracción no reconoce excusas, responde a la coherencia energética. Si quieres aplicar esto hoy, mira tu vocabulario. Cambie frases como esto nunca funciona para mí, por estoy aprendiendo cómo hacerlo funcionar. Cambia la energía de tus pequeñas acciones. Al preparar un café, recuerda que estás preparando tu mañana ideal. Al salir de casa, muévete como alguien con un propósito claro. Recuerda, un milagro no es algo que te sucede a ti, es algo en lo que te conviertes. Y una vez que eso cambia en el interior, no hay manera de que el exterior siga igual. Su pasado era un disco rayado que reproducía la misma historia dolorosa una y otra vez. Culpabilidad, arrepentimiento, miedo, todo mezclado. Hasta que un día decidió romper con ese repetitivo camino, con algo simple, pero poderoso: escribir. Y no cualquier cosa. Empezó a escribir una nueva trama. Palabras con intención, emoción y dirección. Cada frase se convertía en un duro golpe a las cadenas invisibles que le ataban. El ley de atracción se alimenta de esta liberación creativa. Dejó de registrar fracasos y empezó a escribir sobre futuras victorias. En lugar de revivir heridas, visualizó reconciliaciones. Donde antes escribía, nunca más volveré a confiar. Ahora escribe, hoy confío en la vida y en mí mismo. Este escrito sanador fue plantar semillas. No brotaron al día siguiente, pero cuando lo hicieron, salieron fuertes. Porque cuando escribes con el corazón alegre, el universo cosecha, contigo. El ley de atracción. Actúa cuando sueltas el peso. ¿Quieres un ejercicio transformador? Escribe una carta a tu yo pasado. Dile que lo perdonas. Da gracias por las lecciones. Y luego escribe otro para tu yo futuro, describiendo la vida que estás construyendo. Escribe como si estuvieras conociendo a un viejo amigo que ganó en la vida. Diga, sabía que podías hacerlo. Esto no es solo escribir, es liberación emocional. Y liberarte es el primer paso para atraer lo que nunca cabió dentro de tu dolor. Durante mucho tiempo preguntó como si alguien suplicara.
Fue un "por el amor de Dios" disfrazado de intención. Pero el universo, por sabio que sea, no reacciona ante la desesperación, reacciona ante la gratitud. Y luego todo dio un giro cuando escribió su primera carta de agradecimiento, por cosas que ni siquiera tenía todavía. Gracias por mi cálido hogar, por el trabajo que amo, por los amigos leales. ¿Fue una locura? Tal vez. ¿Pero la vibración? Esto fue perfecto para Ley de Atracción. Empezó a tratar lo invisible como algo correcto. Me desperté agradecido por la oportunidad del día, aún sin saber lo que vendría. Dijo, gracias por la paz que todavía estaba cultivando. ¿Y los más locos? Empezó a notar respuestas rápidas, una invitación inesperada, un mensaje, que parecía una señal. Porque la gratitud es como una llave maestra. No fuerza la puerta, la abre. Y el universo, que ama la sincera gratitud, empezó a acelerar las entregas. ¿Quieres probarlo ahora? Toma una hoja de papel y escribe una carta al universo agradeciéndole por todo lo que aún te queda por experimentar, pero escríbela como si ya estuviera sucediendo. Ejemplo: gracias por las tranquilas noches de sueño, por el maravilloso viaje que hice, por los increíbles clientes que confían en mi trabajo. Gracias con una sonrisa en tu cara. La gratitud no es solo educación, es una vibración de abundancia. Y donde se siente la abundancia, la ley de atracción actuar con prisa. Sabía, con certeza, que el punto de inflexión había comenzado allí, en ese momento simple y poderoso, frente a una hoja de papel en blanco. No había ninguna fórmula mágica ni ningún secreto oculto, solo un pedazo de papel y la decisión de escribir tu propia historia con la fe como guía. A veces, el cambio no consiste en grandes saltos, sino en pequeñas decisiones cotidianas, como elegir creer que lo que quieres ya es posible. El ley de atracción se alimenta de esta fe inquebrantable. Lo más curioso es que mucha gente se pierde en este momento. Esperan a que actúe la gran revelación, como si todo fuera a empezar de un día para otro. Pero lo cierto es que el punto de inflexión está en el ahora. Está en el simple hecho de escribir lo que quieres como si ya fuera tuyo. Comenzó a escribir sin conocer los detalles de cómo sucedieron las cosas, pero la confianza estaba ahí. Y esta confianza llamó ley de atracción para la acción. ¿Quieres hacer esto ahora? No espere que comience una gran ceremonia. Coge una libreta y empieza a escribir como si ya fueras la persona que quieres ser. No hay necesidad de grandiosidad. Comience con la fe en las pequeñas palabras. Cree que el cambio está ahí, listo, para ser experimentado. Porque el punto de inflexión, amigo mío, comienza con el simple acto de escribir. Y quien escribe con el corazón lleno de fe, siempre acaba cosechando más de lo que imaginaba. El viaje comienza en el fondo, cuando el dolor parece insoportable, pero allí, en el silencio del caos, descubres el mayor poder que existe, el poder de un pensamiento. El simple hecho de escribir lo que quieres sentir, vivir y lograr, puede desencadenar un cambio profundo. No se trata de pedirle desesperadamente al universo, sino de cambiar tu vibración interna, alineando tus sentimientos con tus deseos. Entonces te das cuenta de que el universo no responde a lo que pides, sino a lo que sientes. La clave para manifestar tus deseos es actuar como si ya estuvieras experimentando lo que deseas, como si ya hubieras logrado lo que deseas. A partir de entonces, el ley de atracción comienza a trabajar poderosamente, moviendo tu energía de una manera que atrae lo que ya vibras. El bolígrafo se convierte en tu varita mágica, transformando pensamientos y sentimientos en una nueva realidad. La verdadera magia está en entender que la ley de atracción no es solo una teoría, sino una energía en movimiento. Cuando cambias, tu vibración, comienzas a convertirte en el milagro que siempre has estado buscando. Este es el punto de inflexión,
No se trata de esperar a que suceda algo externo, sino de convertirte en el cambio que tanto deseas. Escribir tu nueva realidad, dar gracias incluso antes de recibirla y romper las cadenas del pasado con un simple bolígrafo, pueden ser los pasos iniciales hacia una transformación profunda. Y recuerda, tu punto de inflexión comienza con una hoja de papel en blanco y un 1800 corazón lleno de fe. Créeme, el punto de inflexión comienza desde el momento en que decides manifestar tu futuro, con plena confianza de que todo lo que deseas ya es tuyo. Ahora que sabes el poder que tienes en tus manos, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Seguirás esperando a que las cosas cambien por sí solas o empezarás a actuar con intención, escribiendo tu nueva realidad y vibrando como si ya fueras quien quieres ser? Recuerde, el ley de atracción. No se trata de esperar a que lo tengas, todo, sino de que estés dispuesto a actuar como si ya lo tuvieras. Comience hoy. Toma una hoja de papel en blanco y escribe como si ya fueras la persona que quieres ser. Y lo más importante, hazlo con fe, con la certeza de que el universo responderá a tu vibración. Si te dedicas a este ejercicio diario, créeme, los milagros empezarán a suceder. Lo sé porque así fue como todo cambió para mí. Si está listo para continuar este viaje y aplicar todo lo que aprendió aquí, suscríbase al canal y active las notificaciones. No dejes de explorar el poder que tienes para transformar tu vida. Es hora de empezar a escribir tu propio milagro.